Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias porque podemos estar contigo, te damos gracias porque podemos en este momento, pues, reunirnos como asamblea, como congregación, Señor, en tu nombre. Te quiero pedir, Dios, que tú guíes este estudio, Señor, que sobre todas las cosas, que pueda ser algo de edificación, que todas las enseñanzas, Dios, que Miguel comparta, podamos bajarlas al piso y podamos, y que se pueda no solamente dar como una teología pura, sino también bajar al piso y ser aplicables, Padre mío. Yo te quiero pedir por esto de una manera muy especial. Bendice a las personas bueno, más bien tú guarda a las personas que todavía no han llegado, permite que se puedan conectar y bendice esta iglesia para que vaya creciendo. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, entonces parte del mismo crecimiento, en función de lo que Alex hoy, ahora ahorita me dice para que vaya creciendo, es que hablemos de Cristo, ¿no? ¿Cómo van a llegar personas nuevas si no hablamos de Cristo? Pueden invitar a personas, nunca se ha dicho que no se puede invitar. El día que no quepamos aquí, que bueno, sabemos que estamos como que ahí casi casi al límite con la separación que se tiene, ¿no? Pero se puede ampliar porque hay un saloncito atrás o se puede pedir otro salón en último caso. También por eso habrá que ver, orar para que Dios provea lo suficiente para que se paguen estos salones. Como yo les decía hasta ahorita, por pura gracia, siempre hemos salido, gracias a Dios, y eso es reflejo de su gracia. Pero si necesitamos algo más grande, tenemos la opción aquí. Entonces, inviten a personas, o sea, inviten, hablen, oye, te invito, ven, así. A lo mejor invitan y no vienen. Yo he invitado a muchos y dicen que van y no van, pero de entre una que otra, pues han llegado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo. Entonces, bueno, bueno, ya entrando en el tema del estudio, vamos a comenzar a ver hoy los atributos comunicables de Dios. Recuerden que la vez pasada que vimos, y vamos a estar también pues recordando algunas cosas, ¿no? De, del otro estudio, pero en estos atributos comunicables, son aquellas partes de Dios que nosotros podemos, en un sentido, imitar o tener, ¿sí? O sea, por ejemplo, Pablo llama al creyente a imitar a Dios, como dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Dios. Y la única manera en que nosotros podemos imitar a Dios es precisamente cuando aspectos en que compartimos la naturaleza divina, que podemos copiar y reflejar, ¿sí? Entonces, la vez pasada examinamos la distinción entre los atributos incomunicables y los atributos comunicables, ¿sí? Y solo recordando un poquito, los atributos incomunicables se refieren a los aspectos del ser de Dios que no pueden ser compartidos con una criatura, así como la preexistencia de Dios, etcétera, ¿no? Para no volverse atrás, ¿sí? Pero, bueno, puede ser la infinitud, la externalidad, la omnipresencia, la omnisciencia. Esas cosas, aunque nosotros en parte podemos ser más sabios, nunca vamos a poder ser omnipresentes, solo Dios es omnipresente, ni omniscientes. Entonces, esos son parte de los atributos que nosotros no podemos imitar o tener. Pero Pablo, en Efesios 5, del 1 al 2, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Cristo nos amó y se entregó. Y ese es precisamente el principio de la comprensión de todas las cosas. Sabemos que hay atributos que solo se pueden, de hecho los atributos solo se pueden comprender si hemos nacido de nuevo. Recuerden ustedes que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. En cambio el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie
porque quien conoció la mente del Señor, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, solo con la mente de Cristo, que es la que posee todo verdadero creyente, es donde podemos alcanzar a comprender algunos aspectos de la infinitud de Dios. Entonces, cuando Pablo llama al creyente a imitar a Dios, a imitar a Jesús, la única manera en que nosotros podemos hacerlo es si hay ciertas cosas que Dios quiera compartirnos de su naturaleza y que Él quiera copiar o reflejar, o mejor dicho, que Él quiera reflejar en nosotros, ¿sí? Hay ciertos atributos que, reitero, son comunicables, pero que también tenemos la capacidad de poseer y manifestar, y hay otros que no, que solo podemos reflejar, ¿sí? Entonces, si hay ciertos atributos que Dios posee que son comunicables, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de poseer y manifestar. Eso es algo muy importante, ¿sí? Otros, como vimos la vez pasada, los incomunicables, no podemos ni poseer, no podemos ni manifestar. Entonces, ha habido discusiones sobre esto y la comunicación a veces es muy difícil respecto a esto. Pero vamos a empezar con un atributo que yo creo que es uno de los más complejos, que es el atributo de la santidad. Como dice en Pedro 1:16, primera de Pedro, escrito está, sed santos porque yo el Señor su Dios, soy santo, porque yo soy santo, ¿sí? O sea, Dios es un ser santo. Y cuando nosotros vemos el significado de la santidad de Dios, vemos que en este término santo se describe a Dios en referencia tanto a su naturaleza como a su carácter. Eso es algo muy importante, ¿sí? Tanto a su naturaleza como a su carácter. Entonces, podemos ver dos significados distintos de este término santo del que habla la Biblia, ¿sí? El significado primario es precisamente cuando nosotros solemos pensar en la palabra santo. Sabemos que santo quiere decir apartado para Dios. Eso nosotros lo sabemos. Por eso, cuando nos convertimos, Dios nos llama santos porque Dios nos aparta a una nueva vida, ¿sí? Pero la palabra santo se refiere a la grandeza de Dios y a su trascendencia, ¿sí? En ese sentido está por encima y más allá de cualquier cosa o ser que existe en el universo. O sea, en ese sentido, la palabra santo no es comunicable, es incomunicable, ¿sí? Pero la santidad de Dios, ¿sí? Esa parte al ser incomunicable es porque trasciende Dios de todas las cosas. O sea, una vez se acerca una persona con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿y qué le respondió Jesús a esta persona? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros sabemos que Dios nos hace santos porque nos aparta, pero sabemos que pecamos cada día. Entonces, en ese sentido, nunca podemos imitar a Dios porque, como veíamos ahorita, su trascendencia es infinita y está por sobre todas las cosas, más que cualquier cosa del universo, ¿sí? Entonces, esa parte sería incomunicable, porque nosotros no podemos llegar a ser absolutamente santos, porque Dios nunca ha pecado y nosotros sí, ¿sí? Pero la referencia de la Biblia sobre santidad se refiere al uso y al término de la pureza de Dios, en el sentido de que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Dios empieza un proceso de santificación o purificación. Y durante este proceso que implica pruebas y muchas otras disciplinas y otras cosas, cada día después del tratamiento de Dios en nuestra vida, vamos
siendo más parecidos a Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque después de una prueba, después de una disciplina, estamos más cerca de Dios y vamos estando más lejos del pecado. Una característica de un creyente verdadero, de un creyente entregado, es que en la medida que avanza en la vida, su mente va cambiando y va dejando el pecado. Ningún creyente puede crecer si su mente no cambia. Por eso es que el proceso de santificación implica el trabajo de Dios en nuestras vidas para que nosotros seamos conscientes de aquellas áreas que no están bajo el gobierno y el control, bueno, el control no, bajo el gobierno de Dios, que Él quiere que estén. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que entregarnos y pedir perdón. Y por eso Jesús dice, si alguno viene en pos de mí, no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. ¿Ven ustedes? Entonces, en ese sentido, nosotros sí nos vamos santificando. Vamos teniendo cada día más ese carácter moral de Dios. ¿Sí? Eso podríamos decir lo que es algo absolutamente moral y ético. O sea, vamos aprendiendo a discernir entre el bien y el mal. Recuerden que Jesús dijo, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. En Juan 8:34. Una persona que vive en esclavitud del pecado no tiene discernimiento moral ni ético. Por eso nosotros vemos que este mundo se va corrompiendo. Lo vemos en cosas comunes como el tráfico, como la gente se enoja por cosas que son ilógicas. Hoy en la mañana o ayer que iba en la camioneta con mi esposa, una persona se enojó, un ciclista, porque venía de atrás hacia adelante y yo estaba parado en un alto y se enojó porque no me hizo un lado para que pasara. O sea, y dije, pues, ¿cómo si él ni siquiera va en su carril donde debe ir? Pero se enoja. Y así vemos a mucha gente que se enoja por nada porque creen que tienen y ese es el ejemplo del tráfico, que tienen la preferencia, que todos se tienen que hacer un lado si ellos pasan. No se diga de los motociclistas, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. El hombre natural es esclavo del pecado y está cegado. Cuando nosotros convertimos a Cristo, Dios nos quita el velo de los ojos, nos da ese nuevo corazón, nos da ese nuevo espíritu y nos da la mente de Cristo, pero esa mente de Cristo es como la mente de un bebé que tiene que empezar a desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla? A través de las pruebas de la vida. Por eso en Hebreos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. O sea, Jesús nunca pecó, pero a través de las pruebas que experimentó a lo largo de su vida, mayormente cuando empezó su ministerio desde la tentación en el desierto, él fue ejercitado en la fe. Así nosotros, por eso en la vida estamos llenos de pruebas, porque estamos siendo ejercitados para que cada día todas las áreas débiles de nuestro ser que tienen ídolos o que involucran necedad y muchas cosas, en el momento de la prueba sean o sea, nos hagan conscientes de ella, nos arrepintamos. ¿Y qué implica arrepentimiento? Recuerden, cambio de dirección, cambio de mente. Si tú tienes una tentación y la sigues teniendo, y dices, perdón, Señor, perdón, pero sigues y sigues y sigues, es que no te has arrepentido, o un pecado, no te has arrepentido. Porque cuando verdaderamente te arrepientes, tu mente cambia, y eso que te mantenía en opresión o en esclavitud, deja de serlo porque tu mente cambió. O sea, ejemplo, un alcohólico, eso lo hemos puesto varias veces. Cuando una persona es alcohólica y toma conciencia de ello, va al grupo de alcohólicos anónimos y le ayudan, le dicen, un día más, el día de mañana no volvería a tomar. Y si pasan 10 años y no toma, no deja de ser alcohólico, porque si después de 10 años toma, vuelve a ser como si nunca hubiera dejado de tomar. Ahí no cambia su mente. Pero si un alcohólico se convierte a Cristo, pide perdón y reconoce el daño que le hizo a los demás, etc., y verdaderamente se arrepiente, su mente cambia.
automáticamente dejó de ser alcohólico, porque su mente cambió. ¿Ven ustedes? Así es el proceso de santificación. Dios nos va ejercitando y nos va conquistando nuestra mente. Nuestra mente es como un campo lleno de ortigas y piedras, y cada área de nuestra vida que Él va limpiando, queda la buena tierra para sembrar la buena palabra. Entonces, cuando nosotros somos injertados en Cristo y renovados por el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y somos miembros de la divinidad. Dios, al perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos con la sangre de Cristo, nos hizo santos y el Espíritu Santo pudo entrar. Y por eso somos partícipes de ese tipo de la gloria de Dios en ese sentido, ¿sí? Pero recuerden que bíblicamente solo el Espíritu Santo es quien es santo, como también es santo en el sentido primero que vimos, el Padre y el Hijo. Ese es el sentido de santidad, de trascendencia. Pero nosotros empezamos a ser santificados en la medida que somos parecidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nunca pecó. Entonces, el Espíritu Santo al que se refiere la tercera persona de la Trinidad es el que obra la redención. Es el que nos convence de pecado, es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos da la fe para creer, ¿sí? Y es el que aplica todo ese trabajo de Cristo en la cruz en nosotros, y es el que una vez que somos hijos de Dios empieza a trabajar en ese proceso de santificación. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:18 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por vosotros sabiduría, santificación, justificación y redención. Sabiduría porque nos hizo, o sea, por él, hablando del Espíritu Santo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios, o sea, Dios hace ese trabajo, sabiduría para entender nuestra condición y llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Ahí es donde viene la justificación, cuando realmente nos da la fe para creer y nos convertimos. Luego entra el proceso de santificación, que es durante toda nuestra vida, hasta el momento en que Dios nos llame a su presencia. Y al final, la redención, que es cuando iremos a la presencia de Dios, cuando Él nos llame, y ya sea que muramos o que Él venga un día y nos lleve a todos los creyentes, vivos y muertos, al mismísimo cielo, a ocupar esa morada que Cristo está preparando para que un día nos reciba como la novia pura y santa. Bien. Entonces es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra, y en ese sentido es como nosotros vamos siendo santificados, ¿sí? Entonces, recuerden que el ser humano en su estado caído es todo menos santo. Es rebelde, es contradictor. Y aquí el significado de santo también tiene mucho que ver con la palabra pureza, ¿sí? Entonces, a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestra redención, estamos cada día siendo más santos y más puros. Y vamos hacia la glorificación. Recuerden ustedes que Dios merece toda la gloria. Y nosotros debemos vivir para darle la gloria a Él. Por eso, así como paréntesis, es muy importante, si tú estás ante un pecado, una decisión o algo así, debes de preguntarte, ¿esto trae gloria a Dios? Y vas a poder discernir si es correcto o no es correcto. Pero bueno, volviendo aquí al punto, un día también Dios nos va a glorificar, así como Jesús dijo que en la oración de Juan 17, dice, yo te he glorificado, glorifícame a mí. O sea, Dios un día nos va a glorificar, pero no en el sentido de darnos su gloria, la gloria sublime que solo Él merece, sino que nos va a reconocer como sus hijos, y como que nosotros
prácticamente fuimos apartados por Él. En ese sentido, la santidad. Entonces, hay muchas personas que creen que la redención incluye en el sentido más amplio o en el sentido final la deificación. Pero no es cierto, el ser humano no puede ser deificado. Eso es una falsa doctrina. Solo Dios es divino. El ser humano no puede llegar a ser divino. Entonces, en ese sentido, no puede ser, no se aplica el sentido de santidad. Reitero, se aplica en el sentido de la purificación. ¿Sí? Entonces, en el texto bíblico de esta carta a los Efesios, cuando dice ser imitadores de Cristo, dice que nuestra responsabilidad es ser imitadores de Cristo. Por eso Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Por eso quiere que nosotros vivamos para Él, que sigamos sus pisadas. Antes de Cristo no podíamos, porque no había quien nos diera. Pero una vez que venimos a Cristo, que el Espíritu Santo entró en nuestro corazón, Él sí nos va a ayudar a cumplir la vida cristiana. Sí dependemos absolutamente de Él. Recuerden que Jesús dijo, ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo digo. Parafraseando, si viven como yo vivo. ¿Y cómo vivió Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y nosotros al convertirnos, como Jesús pidió en la oración de Juan 17, Padre, te pido que como tú y yo somos unos, ellos sean uno con nosotros. Nosotros somos uno con el Padre y somos santos en ese sentido si seguimos las pisadas de Cristo. No hacer nada por ti mismo. Según Jesús decía, oigo porque tenía la inspiración directa de Dios por medio del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos la Biblia. Por tanto, somos uno mientras en nuestro corazón esté el obedecer y depender de Dios para obedecer, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos, lo sabemos. En ese sentido vamos a ir siendo más parecidos a Cristo y en ese sentido vamos a ir siendo más santos. Ese es el proceso, ¿sí? Y bueno, otro atributo que creo que es el que vamos a ver hoy ya, que también habla después de ser imitadores, es que Dios es amor. O sea, el amor de Dios. Ese es otro atributo que nosotros sí podemos, en un sentido, tener de Dios, sí podemos imitar. Si nosotros vemos como creyentes, muchos a lo largo de los años, muchos aspectos de nuestra vida, que era resentimiento, odio, etcétera, rencilla, se ha transformado en amor y en interés por los demás. Ese es un atributo que las Escrituras nos dan, ¿sí? Porque el amor de Dios es descriptivo de su carácter. Y es uno de los atributos morales. O sea, recuerden que Dios es moralmente perfecto y somos llamados a imitar. Por tanto, en este atributo del amor, nosotros vamos a actuar siempre con una moralidad perfecta hacia los demás. Por eso es que el amor, como dice Corintios 13, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Ven ustedes? Ese es el verdadero amor. Ahí está perfectamente delineado en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Por tanto, este amor es una cualidad que no pertenece solo a Dios, sino que se comunica a través de sus criaturas amadas. ¿Quiénes son sus criaturas amadas? Aquellos que Él escogió, aquellos que Él santificó, aquellos que Él redimió y aquellas que Él glorificó. Entonces,
Dios es amor y el amor de Dios y todos los que aman en el sentido de este amor, ágape, del que hablan las Escrituras, han nacido de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no amamos? Algo anda mal en nosotros. Por ejemplo, nosotros no amamos porque podemos guardar rencor, resentimiento. Y generalmente esas cosas persisten en nosotros y son naturales del ser humano hasta el momento en que él piensa algo muy importante, plasmado en la Escritura, en la parábola de los dos deudores. Mientras nosotros pensemos que somos mejores que los demás, entonces los demás nos van a deber a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestro pecado es tan grande? Y ahí es donde habla, este es el sentido de las dos deudas, ¿no? El primero que le pide al amo que le perdone la deuda es una deuda impagable, representa el pecado de nuestra vida. Y la deuda de su consiervo era una deuda totalmente pagable, la cual él no quiso perdonar. Por eso se le quitan sus privilegios y se le arroja a hacer pagada su deuda, ¿no? Entonces, el amor verdadero surge de saber que no eres mejor que otros, pero que Dios te perdona. Y que al perdonarte Dios una deuda impagable, perdonar una deuda pagable a tu prójimo es algo que viene como consecuencia de, por ejemplo, hablando de la misericordia. Dice un pasaje en la Biblia. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. ¿Ven ustedes la secuencia? Si en ti opera la misericordia porque comprendes tu situación, Dios entonces va a ser misericordioso contigo. Si en ti impera el juicio, entonces Dios te va a juzgar. ¿Y qué dice el capítulo 2 de Romanos? ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Ven ustedes? Entonces, este amor surge de la gratitud, surge de saber cuál era tu condición, y que así como Dios te dio a ti la oportunidad de salvarte, todos tus consiervos o las personas que conoces tienen derecho a la misma oportunidad. Si bien es cierto que algunos rechazarán, tú no puedes, por una cuestión como el odio, el resentimiento o la amargura, callar. Entonces ahí surge el amor y el interés, pero surge del amor recibido por Dios. Tú no puedes amar a los demás si no apropias el amor de Dios. ¿Y qué es apropiar el amor en ese sentido? Aprender a verte como Dios te ve. ¿Y cómo te ve Dios? Perfecto, a través de Jesucristo, si ya eres salvo. Pero si tú te ves a la luz de tus problemas y de tus pecados y tus debilidades y de tus caídas, realmente algo está fallando tú en tu apropiación de ese amor. Entonces es difícil que imites a Dios, porque si yo no me puedo amar a mí mismo, a quien me conozco mejor que nadie, ¿cómo puedo amar a mi prójimo a quien no conozco? Si no puedo tener misericordia o apropiar, mejor dicho, la misericordia de Dios en mi vida, ¿cómo voy a tener misericordia del otro? Entonces sí, es cierto que ese amor es un atributo que puede ser imitado y estamos llamados a imitarlo como sus hijos amados. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no lo vamos a poder hacer si nosotros no apropiamos ese amor de Dios. A veces es difícil, a veces tenemos que luchar. Yo mismo reconozco que hay cosas en las que tengo que estar luchando. Llevo años y años orando precisamente por esos detalles. Porque tú puedes decir, tengo la voluntad de amar, por ejemplo, pero no se te da internamente.
¿Y por qué no se te da? Porque estás anteponiendo muchas cosas que implican la falta de perdón. Y algo está fallando si tú no puedes perdonar cuando Dios sí te perdonó. O sea, algo está fallando entre esa comunicación entre Dios y tú, ese atributo del amor y tú. Y lo que está fallando, muy en el fondo, es que tú no has apropiado este amor de Dios en plenitud. Entonces, pues tenemos que trabajar en ello. Meditar cuánto nos amó Dios. Claro, sabemos. Sí, sí, puedes decir, yo conozco como Juan 3:16, ¿verdad? Lo conozco, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios amó y dio, conozco. Pero conocer y experimentar son dos cosas diferentes. Y si tú ya te arrepentiste y eres hijo de Dios y Dios ha derramado su amor, ¿cómo derramó Dios su amor? En nosotros, en que nos dio su Espíritu Santo. Ahí está. Ya tenemos como hijos de Dios el Espíritu Santo y es parte de ese ser amoroso que tuvo misericordia de Dios y nos llamó y nos llevó al arrepentimiento y nos dio la fe y nos llevó a la salvación. Entonces, dar es algo muy importante. Si Dios se dio a nosotros, nosotros debemos darnos a los demás. Vamos a tener pruebas, vamos a tener obstáculos. A veces las personas se nutren de la amargura, por ejemplo, se nutren del resentimiento, se nutren del odio. Y le digo una cosa, no se dan cuenta que los primeros dañados por falta de apropiar este amor son ellos. Recuerden que todo lo que tú ves o piensas hacia los demás, les estás mandando una copia de lo que tú eres. Si no, volvemos a Romanos. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Pero qué dije el siguiente pasaje de Romanos? O menospreciáis las riquezas de su bondad, ignorando que su bondad te lleva al arrepentimiento. Ahí está, su bondad te lleva al arrepentimiento. Pero cuando tú no llegas a esto, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces algo anda mal. Entonces ese sentido del amor es un sentido que Dios debe de producir en nosotros y nosotros tenemos que trabajar primero en apropiar este amor. Y naturalmente vamos a ir cambiando hacia los demás. Como si no, ¿cómo te podrías interesar genuinamente? A lo mejor y digo que sí tiene mucho que ver como iniciamos este estudio con esto de testificar. A lo mejor no lo estás haciendo porque no te están interesando las personas. Cuando se te olvida que tú sí le interesaste a Dios, tanto que te llamó. A lo mejor todavía juzgas testificarle a alguien que se lo pueda merecer o que sea agradable a tus ojos o que sea del mismo nivel socioeconómico que tú. Pero realmente el amor rompe todas estas barreras. Recuerden aquella vez que les platiqué que iba un juzgado ahí hicieron una cita en un juzgado ahí en el Tepito. Y dije, no, pues no me voy a llevar mi carro. Entonces dije, me voy en taxi. Entonces oré, Señor, pues por favor, te pido que tú me abras puerta. Y a la hora que me subí en el taxi, bueno, esta persona que venía manejando ese auto, un bochito de esos que no tienen más que un asiento, el de atrás y el conductor. O sea, todo sucio, se ve que no se había bañado, yo creo que hace una semana o más. O sea, un aspecto deplorable realmente.
Cualquier otra persona hasta se baja. Pero yo dentro de mí dije, Señor, yo te pedí que me pusieras a alguien con quien hablar y voy a hacerlo. Y entonces le empecé a testificar. Y pude hacerlo en el trayecto de donde yo lo tomé a donde él me dejó ahí a las puertas del juzgado. Entonces, a veces tenemos prejuicios en cuanto a eso y se nos olvida que Dios nos llamó a nosotros y que todos los seres humanos tienen ese derecho de escuchar de menos el mensaje. Porque Dios a través de su iglesia está dando testimonio al mundo de lo que es Él. Entonces, apropiemos ese amor de Dios, porque este sí es un atributo, comunicable, y trabajemos en ello para que Dios nos llene de ese amor. Pidamos de Dios, dame amor por los demás, dame amor por los perdidos, dame interés por las personas. Miren, a mí muchas puertas se me abren porque verdaderamente me intereso en las personas, en lo que sienten, en lo que dicen. Y a veces puedo tardar tantito en testificarles, pero mi interés hace que ellos dispongan su corazón. Así recientemente me pasó con una persona que se quedó viuda, que yo sentía, le platicaba a Patty, que le caía mal. Pero me acuerdo que cuando lo vi, le di mi pésame, le dije yo, Dios te puede consolar. A ver si un día nos tomamos un cafecito y platicamos, porque sé que ahorita estás en duelo, estás en este dolor, pero Dios te puede consolar. Bueno, para no hacerles el cuento largo, a raíz de eso, y sí se los platiqué la otra vez, que me quedaba un librito de las enseñanzas, se lo di. Las empezó a leer y me empezó a preguntar cosas, y hemos tenido un diálogo, y no tienen ustedes idea de todas las veces que ya he platicado con él de Cristo, y de lo abierto que está. Pero primero me interesé en él, en cómo se sentía, en su desgracia. ¿Ven ustedes? Eso es lo que Dios quiere que tengamos como iglesia. Y sí lo podemos tener porque es un atributo comunicable. Entonces, que Dios nos los dé. Nos lo dé. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir por esta tarde, por este estudio. Gracias, Dios, por transmitirnos estos dos atributos hoy. Bueno, hacernos entender o aprender de estos dos atributos comunicables como es la santidad y el amor. Te pedimos, Padre, que tú cada día nos lleves a ser más parecidos a tu Hijo amado y produce en nosotros ese corazón y ese deseo de seguirte y de obedecerte y de llevar una vida como Cristo la llevó en tu poder por medio del Espíritu Santo. Sabemos que es imposible para nosotros, pero nos dice su Espíritu y sabemos que Él puede producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. También te pedimos, Padre, que nos enseñes a amar verdaderamente, a interesarnos verdaderamente en las personas y tener muy claro que este amor es un amor honesto, es un amor santo y que siempre lo que procura es el bien de los demás. Nunca consentir sus pecados o sus malas acciones, sino exponer la palabra de Dios para que ellos se puedan ver a sí mismos como Él los ve. Enséñanos, Padre, a transmitirlo de esta manera y enséñanos, Padre, a apropiar este amor al grado que tu amor verdaderamente nos transforme y que seamos constreñidos a darlo todo por ti, como dice la segunda carta de Corintios 5. Padre, bendice a nuestra iglesia y a su iglesia, hazla crecer, Señor, llévala a una mayor santidad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.